Esteban para que nos colabore con su presentación de este día. Adelante, Esteban. Muchas gracias a todos por estar acá. Les quería agradecer su tiempo, buena disposición y la idea es que ahora se vayan con muchos tips para que no solamente los puedan usar en BNI y poder aumentar en ese semáforo que le lleven más referencias, sino que también lo puedan usar en la vida diaria y poder cada vez ganar más tiempo, porque esa es la gracia de poder trabajar los hábitos en el trabajo, que pueden ganar varias horas sobre esto. Y muchos se preguntarían, bueno, cuando hablamos de prácticas BNI, hábitos BNI, yo les traigo hartos tips y les voy a pedir lo siguiente, van a haber varias actividades, pero como somos varios, les voy a pedir que escriban en el chat. Así que dentro de lo posible, tengan el teclado a mano, porque vamos a aprender mucho del resto también. Así que, ¿están listos? Levanten las manos. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Están listas? ¿Están listos? Excelente. Comencemos entonces. Miren, primero, felicitaciones. Si tú estás acá un día miércoles con lluvia, sin lluvia, como nos comentaban algunos por ahí, es porque primero estás valorando tu tiempo. Y si tú valoras tu tiempo, vas a querer cada vez valorarlo mucho más y hacer cosas para que en el fondo le puedas sacar más el jugo al día. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Yo ya llevo casi 3 años en BNI Chile, he estado en distintos cargos y comprendo muchas veces de que es difícil sostener estas prácticas BNI y transformarlas en hábitos. Siempre se habla en el fondo de que esto pasa a ser tu estilo de vida, pero se necesitan ciertas metodologías para hacer esto más rápido. Y siempre está la pregunta de, bueno, ¿cuánto valoramos nuestro tiempo? Y en el fondo, si tú cada vez valoras más tu tiempo, vas a estar siempre tomando mejores decisiones y a partir de ahí es un criterio principal para que puedas transformar tus prácticas BNI en hábitos BNI. Imagina que en el fondo, cuando tú estás desarrollando hábitos en el trabajo, imagina que lo que planificas lo cumples. Porque uno puede planificar las cosas, pero de aquí a que se cumplan es otro mundo. Pero cada vez, además que se cumplan, lo puedes hacer con menos esfuerzo. Porque muchas veces nosotros planificamos de tal manera de que en el fondo como que nos cuesta terminar el día y cerrar. Pero hay formas de hacerlos para que todo esto sea más fácil. ¿Y qué queremos que ocurra hoy? Estuvimos preparando esto, estamos hablando con Juan Carlos, hay personas de acá que también me han visto en algunas presentaciones, pero ¿con qué quiero que te vayas? Primero, con herramientas de fácil aplicación para todo lo que es el mundo BNI y que para que se pueda incorporar todo esto de manera natural en tu día a día. De cierta manera, también que tenga sentido, que logres los resultados que tú esperas en esta red, pero principalmente que BNI se te haga fácil. Porque hay muchos de ustedes que yo sé que venía al inicio probablemente no les cabía en la agenda, se les hacía complicado, de a poco estos fueron adquiriendo, poniéndolo en la agenda. Y ustedes conocen muchas personas también de sus grupos que les cuesta en realidad entrar en este ritmo. Y ahora, primera actividad, manitos al chat. ¿Cuál es el indicador de BNI que tienes más bajo en tu semáforo? Si lo pueden escribir, compártalo nomás. Si alguien está en todo verde, siempre hay alguno que dice, no, y esto es lo que me gustaría mejorar. Por ejemplo, tenemos visitantes, visitantes se repite, gracias por negocio cerrado, referencia, visitante va ganando ahí, visitante, referencia va en segundo lugar. Porque claramente esos son muchas veces los que más nos están costando. Y esto, en el fondo, tiene que ver con hábitos en BNI que les permitan ir al día. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué les tenemos preparados? Primero, les voy a enseñar a cómo se desarrollan los hábitos en el trabajo. Segundo, vamos a hablar de cómo hacerlo en BNI ya aplicado. Y tercero, una selección de los mejores tips que en tu cargo, en el cargo que sea en BNI o también apoyando a la gente en BNI, pueda ayudar mucho a que todo les vaya muy bien. ¿Qué es un hábito? Miren, participen también. Unas 3, 4, 5 personas. Lo primero se te venga a la cabeza. ¿Qué es un hábito? Lo puedes escribir rápidamente, en pocas palabras, y yo lo puedo ir leyendo. Ponen acá Rafa una costumbre, Dulce una acción que se repite con frecuencia, Julio algo que se puede realizar día a día sin esfuerzo. Perfecto, todos ustedes tienen mucho de razón. Acción que se desarrolla de forma frecuente. Excelente. Acción que se repite. Miren, si acá hablan de temas automáticos, que hay compromiso, etcétera. Miren, siempre nosotros hablamos de hábitos y es como bien común porque es una palabra que en el fondo todos usamos a diario. Hay muchos libros que hablan de esto, pero en el fondo, ¿qué es un hábito?
Miren, lo típico que aparece siempre es que son conductas. Segundo, está este tema de la automaticidad. Tercero, se hace dentro de un contexto, dentro de un entorno. No es como que el hábito está porque sí, como que hay algo alrededor que hace que se active. Y por último está el tema de la repetición. Estas son como las típicas palabras que aparecen siempre que vemos la definición. Pero cuando nosotros hablamos de hábitos más complejos, es bueno ir un poco más allá y saber exactamente cuáles son esas definiciones. Entonces, ¿qué es un hábito? ¿Cómo los hemos desarrollado? Tiene que ver con repetición, pero no solamente eso. Primera definición que les quiero compartir es como bien académica. Dice que los hábitos son tendencias de comportamiento, en el fondo, conductas, vinculadas a un contexto específico. Como por ejemplo, y miren esta definición dice que entendemos por contexto. Hora del día, lugar, presencia de personas en particular, acciones de anteriores, estado de ánimo. Si tú duermes mal, tus hábitos van a cambiar. Si tu dependen de tu estado de ánimo. Y hay otra definición que es bien famosa, que es la siguiente. Se caracterizan por la automaticidad, falta de conciencia, eficiencia mental. ¿Qué hay detrás de esto? El cerebro es flojo, no le gusta pensar, no le gusta gastar energía. Entonces nosotros estamos seteados para crear hábitos de manera de ser más eficientes, de economizar energía. Al cerebro no le gustan todas estas tareas tediosas, por ejemplo, y por eso se tratan de evitar con hábitos. Pero algo que no nos dicen es que hay dos tipos de hábitos. Todo lo que ustedes están hablando tiene que ver con hábitos automáticos. Principalmente son estos hábitos como fumar, contestar el celular, manejar, todas estas cosas que nosotros podemos hacer pero pensando en otras, que no requieren esfuerzo mental. Pero tus hábitos en BNI son así. ¿Se imaginan hacer un uno a uno y agendarlo de manera automática? ¿O entregar una referencia de manera automática? ¿O invitar a una persona de manera automática? Como que ahí se quedan estas definiciones, se quedan cortas. Y acá nacen lo que son otros tipos de hábitos que son los hábitos conscientes. Hábitos donde tú tienes que estar decidiendo hacerlos. Estudiar la planificación diaria, llamar a clientes, escribir un libro y dentro de los conscientes podemos también diferenciarlos como hábitos complejos o también hábitos productivos. Yo soy especialista en hábitos productivos, de ahí que viene todo esto que les voy a enseñar. Y en el fondo acá están las prácticas BNI para poder transformarlas en hábitos BNI. Por ejemplo, les voy a poner un ejercicio que es bien simple, de una línea bien fina. Levante la mano, ¿quién de acá ha leído un libro y no se acuerda lo que leyó y ha tenido que volver la página atrás? ¿A quién le ha pasado? Tenemos ahí varias manos levantadas, yo creo que a casi todos nos ha pasado. Bueno, cuando tú estás leyendo un libro y no te acuerdas lo que leíste, es porque estás leyendo de manera automática, que es el hábito de leer. Pero si quieres activar, por decirlo así, la comprensión lectora, tienes que hacerlo de manera consciente, tienes que estar totalmente presente en ese momento. Entonces, el nivel de complejidad como que va cambiando. ¿Qué se va a entender por un hábito productivo? O también como un hábito BNI. Son acciones realizadas en un entorno estable, con una frecuencia y duración definida, en el fondo está planificado para lograr ciertos resultados esperados. Por ejemplo, generar esa referencia, tener un buen uno a uno, traer los invitados a tu reunión, etcétera. Pueden tener también distintos tamaños, pueden ser procesos más grandes, actividades pequeñas, algunas rutinas o comportamientos bien específicos. Entonces, para que puedan entender más o menos como toda la diferencia y por qué de repente hablamos de hábitos, pero en realidad como que cuando hablamos de hábitos en el trabajo, tenemos que diferenciarlos un poco. Entonces, ¿cómo podemos transformar las prácticas BNI en hábitos BNI? Ahora se viene lo interesante. Les voy a mostrar parte, porque en una sesión no alcanzamos a verlo, del método Hasimor o Heisimor, que significa hábito, sistema, monitoreo, reflexión. Son las partes de la sigla, solamente que está en inglés, por eso hay una Y. Ahora, quiero que pienses en una actividad o proceso difícil de implementar. Puede ser de BNI o de fuera de BNI. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Elige uno que sea muy difícil de implementar. Por ejemplo, escribe en el chat. Puede ser agendar un uno a uno, entregar referencias, hacer seguimiento a las referencias que te llegan, llevar nuevos invitados a las reuniones, asistir a las capacitaciones de BNI, hacer la planificación diaria, meditar, hacer ejercicio en la casa, puede ser prospección de clientes, por ejemplo. ¿Cuáles son esas actividades o procesos que para ti son difíciles hoy en día? Por ejemplo, acá comentan, que lleguen los invitados, eh, tenemos también referencias, el ejercicio físico habitual, llevar invitados. Vamos a leer unos dos, tres más. Piensen en ese porque a partir de esto que ustedes piensen y de lo que están escribiendo, vamos a hacer la siguiente actividad.
Meditación. Excelente. 5, 4, 3, 2, 1. Continuemos. Miren, cuando uno desarrolla un hábito tan complejo como el que escribieron o el que están pensando y que, no, y que les cuesta, tienen que poner ese hábito acá al centro. Para que se desarrolle bien, tienen que darse 5 componentes y se los voy a mostrar uno a uno. Primero, tu hábito tiene que tener un propósito, un para qué, muy claro. Si no es importante, ¿para qué hacerlo? Si tú elegiste, por ejemplo, llevar invitados a BNI, pero en el fondo no le ves la importancia, difícil de sostener. Tienes que encontrar de que en realidad traer invitados a tu grupo sea muy importante, entregar referencias también, etcétera. Motivación. Hay muchos autores que hablan de que los hábitos no requieren motivación. Lamento decirte que para los hábitos en BNI, tú sí requieres de gestionar tu motivación. En el fondo tienes que tener herramientas que permitan sostener esta motivación en ti, en otras personas, etc. La señal, algo muy importante que vamos a ver mucho hoy. Algo que te permita acordándote realizar el hábito en el momento oportuno. ¿A quién le ha pasado que ha invitado a alguien a su reunión y a la persona que iba a llegar se lo olvidó? A varios. Bueno, ahí falla la señal, por ejemplo. Gestión del entorno. Tenemos en la respuesta a estas dos preguntas. ¿Cómo disminuir las interrupciones y cómo facilitamos que el hábito ocurra? Si tu entorno no te lo facilita, la verdad es que se va a romper. Por ejemplo, si alguien anotó por ahí ejercicio físico de manera habitual, bueno, de repente el entorno que está alrededor tuyo te lo facilita, te lo hace fácil. Y por último, un componente que se llama las recompensas, que es cómo puedes dar una sensación de gratitud, algo que sea como bien bueno para ti y para tu cuerpo, durante o inmediatamente después de realizar el hábito. Y en el fondo, tú tienes que poner acá al medio esa actividad, ese proceso difícil. Entonces, para que esto se pueda transformar en un hábito productivo, si elegiste una práctica BNI en un hábito BNI, se tienen que cumplir estos 5 componentes. Si alguno falla, no tiene cómo convertirse en un hábito. Entonces, primero, ya lo hiciste, primera actividad, piensa en esa actividad o proceso difícil de implementar. Segundo, ¿en qué lugar de la estrella falla? Por ejemplo, Gita, si puedes prender el micrófono, tú decías ejercicio físico habitual. Para ti, ¿en qué parte de la estrella este hábito que estás buscando desarrollar falla? Estás muteada, Gita, por si acaso. O continuamos con otra persona. Por ejemplo, tenemos a Dolly. Dolly decía meditación. Por ejemplo, Dolly, meditación. En tu caso, ¿en qué parte de la estrella consideras que está fallando? Igual en la señal, en la señal. ¿En la señal? Perfecto, claro. En el fondo es la señal. Entonces ya sabes que está fallando en algo que te recuerde lo que tienes que hacer en el momento oportuno. La siguiente pregunta, Dolly, sería, si de repente ves que acá está fallando, tú podrías haber dicho que era motivación, gestión del entorno, pero está fallando la señal. Pero Dolly, ¿qué pequeño ajuste podrías hacer a futuro para tener esa señal que te recuerde meditar en el momento que hay que hacerlo? Pues, por ejemplo, ponerme una alarma, ¿no? Ahorita que Claro, se me por ocurrió. ejemplo. Entonces, así de simple es el músculo que ustedes tienen que entrenar para que cualquier proceso se pueda transformar en un hábito en tu trabajo, en el fondo en un hábito productivo. Esto que hizo Dolly está perfecto, así que un aplauso para Dolly, muy bien. Vamos, Dolly, después nos comenta cómo te va con ese hábito. Y puede sonar súper simple, pero esto es como un músculo. Siempre que ustedes hagan alguna actividad, cualquier cosa, vean en qué parte de la estrella está fallando y qué pequeño ajuste pueden hacer. Y yo les voy a dar varios tips de qué ajustes pueden ser los más efectivos. Y ahora vamos a pasar a esta segunda parte de los hábitos BNI. ¿Cómo se implementa y se aplica todo esto? Entonces ya estamos hablando de las prácticas BNI. ¿Cuáles son? Miren, cuando nosotros hablamos de BNI, la verdad es que tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, hacer speed networking, entregar referencias, todo lo que tenemos que subir de información a BNI Connect. Tenemos los 1 a 1, la ficha técnica, los pitch, el Orly, el perfil gains, invitar a la gente, etcétera. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos tres, que son como los principales y de hecho referencias e invitar, varios de ustedes decían que era el más difícil. Entonces ya vamos a hablar de cómo transformar estas prácticas BNI en hábitos BNI. Les quería rápidamente preguntar por el chat. Escriban de a poco todos esos esfuerzos que ustedes tienen que hacer para tener un buen 1-1, un 1-1 de calidad. Y yo los voy a ir leyendo, ¿ya? Todos esos esfuerzos que tienen que hacer. Por ejemplo, está el agendar el 1-1, presentarse, pero todos los esfuerzos que ustedes deben hacer para que ese 1-1 salga bien.
Si los pueden compartir en el chat, yo los voy a ir leyendo. Anoten Uf, nomás. Planificar. Perfecto. Planificar el 1-1. Ver cuántos 1-1 voy a hacer en la semana también. Estudiar el Orly. Llevar referencia a ese 1-1. Perfecto. Muy bien, Julio. Preparar las hojas. El Orly. Bien, Rafa. Igual que Julio. Dejar espacio en la agenda. Muy importante. De repente uno dice, uy, no tenía el tiempo ni para estudiar. Escucha activa. Que se comprometan también a entregar referencia. Nos comenta Gita. Jairo, tener actualizado el Orly. Bien, bien. También pasa. Muchas veces no está actualizado. Poder agendarlo, leer el Orly del compañero o compañera. Rafael, seleccionar el partner adecuado, hacer un buen Orly. Sí, hay unos que son estratégicos. Trabajar en general la referencia. Muy bien. Miren, en general, hacer el 1-1 tiene como un paso a paso. Primero, tienes que agendar. Segundo, tienes que enviar el Orly o el perfil Gains. Estudiar este Orly o perfil Games previo a la reunión. Tienes que presentarte a tiempo. Si tú no te presentas a tiempo, tu credibilidad baja inmediatamente. No es muy buena visibilidad tampoco. Eh, Hay que presentarse en el fondo. Están estos minutos donde uno expone su negocio, capacita a la otra persona, etcétera. Tienes que también saber explicar tu negocio en esos minutos. Presentar el negocio también, primero era tú como persona, segundo el negocio, buscar referencias, etcétera. Y hay muchas cosas. Entonces, todas estas pueden fallar en algún momento. Entonces, imagínate que tú fallas o alguien falla en enviarte el Orly. ¿A quién le ha pasado que tienen uno a uno y la otra persona nunca le envió el Orly o el perfil Games? Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, imagínense que ocurre eso. Después, entonces, si alguien no lo envía, no se puede estudiar el Orly. Entonces, no puedes preparar bien el uno a uno. Y esto afecta mucho tu credibilidad. Entonces, en esta fórmula de visibilidad, credibilidad, que es igual rentabilidad, la verdad es que es un error garrafal que no tiene que ocurrir y es por problemas de hábitos. Tenemos que proteger nuestro tiempo. Entonces, ahora les quiero comentar algunos tips y recomendaciones para el 1-1 para que estas cosas se hagan más fáciles. ¿Ya? Primero, agenda la reunión con una señal para que a la otra persona no se le olvide y a ti tampoco. Algún recordatorio. Por ejemplo, si nosotros vemos esta parte de la señal, algo que yo hago es lo siguiente. Yo tengo reuniones con gente de otros países, entonces muchas veces se confunden las horas. Tú puedes poner inmediatamente en el título, primero que es un 1-1, por ejemplo, esto es una persona de España, entonces en España era las 6 de la tarde, pero yo puse mi horario a las 12. Entonces, por mucho que yo la agende, la otra persona como que puede saber bien por la diferencia horaria a qué hora corresponde. Es súper normal que los países cambien de horario, entonces muchas veces esto evita cualquier inconveniente. Segundo, es que no sabía dónde conectarme, estaba en otro link, nos demoramos unos minutos en empezar. Inmediatamente puedes compartir el link, ponerlo, por ejemplo, si es por Zoom, en el mismo calendario y ver con la otra persona si es el lugar, si es que usa Google Calendar o alguna otra aplicación. ¿No alcanzaste a estudiar el Orly? ¿Te pasó que justo estabas en una reunión y te pilló el 1-1? Bueno, no leíste el brochure, no viste la lista de 40 contactos, no lo estudiaste, no revisaste la página web, todos estos documentos nosotros deberíamos prepararlos antes de un 1-1 y también preguntarlos, enviarlos a la otra persona. Agenda un espacio previo al 1-1 para preparar la reunión, ¿ya? Yo, por ejemplo, usualmente uso 15 minutos, me sobra un poco de tiempo, pero trato de estar 15 minutos previo a la reunión estudiando. Si estudio 1 o 2 días antes para el 1-1, como que al otro día igual no me acuerdo. Entonces trato de tener ese espacio previo con todos los documentos. Ahí ya depende de cada persona. ¿A qué hora te conviene también tener tus 1-1? ¿Te ha pasado que de repente tú tienes como una hora preferida? Por ejemplo, Alma, si puedes prender tu micrófono. ¿A qué hora te gusta tener tus 1-1? A partir de las 10, 9, 10 de la mañana. ¿Sí? Y la otra pregunta sería, miren lo siguiente, Alma, en este caso en particular, los 1-1, mira, primero, Alma, en tu día a día, ¿cuál es el momento del día en que tienes más energía? Donde tú tienes más disciplina. En la mañana. ¿En la mañana? Perfecto. ¿Los 1-1 te consumen mucha energía? ¿Te cuestan hacerlo? ¿O de repente, independiente de que tengas sueño, te salen bien igual? Sí, no, no tengo inconveniente. Mi recomendación, Alma, para ti es trata de poner los 1-1. Si es que te salen bien en cualquier momento del día, ponlos en los momentos del día de más baja energía. Ok. Porque así proteges tus momentos de mayor productividad para que puedas hacer otras cosas como invitar gente, entregar referencias, trabajar en prospectar clientes. Entonces, agenda tus reuniones según tu nivel de energía. Y esto depende de cada uno. Yo, por ejemplo, mi peor momento del día son las 3 de la tarde.
Después de almorzar, no valgo mucho. Pero si tengo reuniones, la verdad es que yo me entretengo conversando. Bueno, también por eso estoy acá hablando. Pero hay gente que le cuesta. Entonces, hay gente más introvertida que las reuniones le cuestan. Entonces, esas personas lo tienen que hacer en el momento que tengan más energía. Así que todo depende de cada uno. Perfecto, ahí como dice también Alberto, un buen tip, confirmarle el uno a uno el mismo día, porque después se olvida. Ahora vamos a pasar a las referencias, ¿ya? ¿Qué esfuerzos tienen que hacer todos manitos al chat para gestionar buenas referencias, para que se hagan bien? Y los voy a ir leyendo. Perfecto, ahí dicen pensar críticamente si vale la pena o no la referencia. Pues también, porque ¿para qué trabajar referencias que probablemente no van a dar mucho fruto? Poner atención en la sesión para saber qué pide mi compañero. Muchas gracias Alberto y Dulce. Jairo, reunirse, conocer las necesidades de la referencia. Rafa, crear conexiones. También, no todo de repente son clientes finales, sino que también pueden haber conexiones buenas. Julio, conocer correctamente a su compañero para darle al blanco con lo que pide. Rodrigo, tener mucho enfoque. Eh, perfecto. Erika, no vender a tus referidos, solo dar testimonios exitosos, estar atento a lo que pueda hacer una conexión referencia. Perfecto. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo les voy a poner acá un listado de cosas que se tienen que hacer, donde de hecho probablemente voy a tener que ajustar esto y añadir algunas que ustedes hicieron. Lo primero que uno hace en el fondo tiene que ver con pedir y dar referencias, en el uno a uno o fuera del uno a uno. Pero esto se da. Hablar con potenciales referencias. Tú contactas a la referencia que te pidieron, ¿ya? Trabájame a esta persona, estoy buscando este tipo de perfil, etcétera. Por ejemplo, ya entre ustedes habían algunos que dijeron, hoy necesito que me apoyes con esto. Ahí inmediatamente tienen que anotarlo y empezar a dar seguimiento a esas referencias dadas. También seguimiento a los referidos, a esas referencias que te dieron a ti, entre otras más. Y acá también, cada uno de estos puede fallar en alguna parte de la estrella. Por ejemplo, hay muchas veces que a la gente se le olvida hacer seguimiento a las referencias dadas. Les falla la señal u otras cosas más. Entonces, algunas recomendaciones para el hábito de dar referencias. Para que esta práctica BNI de dar referencias se convierta en un hábito, yo te recomendaría primero en esto. ¿Cómo puedes recordar qué referencias vas a trabajar? Te pidieron dos, tres referencias, pero ¿en qué momento las vas a trabajar? Tienes que ponerlo en tu agenda de alguna forma. Te tienes que acordar. Deja entonces un espacio en tu calendario para trabajar esas referencias. Entonces tú rápidamente puedes ver más o menos en qué día lo puedes hacer, anotar más o menos quién es la referencia que tienes que trabajar y ver la mejor forma de hacerlo. Si no lo anotas en el momento en algún lugar que te lo recuerde, difícil que te acuerdes. De hecho, yo creo que a todos se nos ha olvidado alguna referencia que nos pidieron gestionar. Y si es que no, felicitaciones. Ahora, ¿quieres recibir tomas referencias? Levante la mano acá. ¿Quién quiere recibir más referencias? Excelente. Todos queremos recibir más referencias. Si tú quieres que te lleguen más referencias, también tienes que apoyar a la gente a que haga lo siguiente. Primero, pide pocas referencias, no pidas muchas. Hay veces en las cuales uno pide 3, 4, 5 referencias a una persona porque realmente tiene muchos conectores. Mi recomendación es pide de a una o de a dos máximo, ¿ya? Y lo otro es lo siguiente. ¿Qué puedes hacer tú para que sea más fácil para la persona para que te dé la referencia? ¿Qué puedes hacer tú para que esa referencia la gestiones más fácil? Porque esa persona, si no se le hace muy fácil trabajar la referencia, necesita más motivación. Y la motivación es parte de la estrella. Entonces, si necesitas más motivación, más probabilidades tienes de fallar. Mientras algo es más fácil de hacer, requiere menos motivación. Entonces, ve siempre cómo hacer que a la persona se le haga fácil entregarte las referencias. Por ejemplo, copiar un mensaje de texto por WhatsApp para compartir, lo que sea copy-paste para entregarse a a la referencia, crear un curso en línea, entregar tips, educar a las personas, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que la referencia te llegue más fácil? Eso va a ayudar mucho a que también te lleguen mucho más de estos datos. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Miren. ¿Qué esfuerzos debemos hacer para invitar a gente en BNI? ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer? Y pueden escribir en el chat. Hablemos de todos los esfuerzos que ustedes hacen para poder invitar a gente en BNI y que llegue. Dicen, por ejemplo, Rafa, hacer un listado de a quiénes invitar. Perfecto. Entonces, de esa manera va viendo quiénes pueden asistir cada vez. ¿Qué otros esfuerzos más?
También ahí alguien nos comentaba, no te preguntes qué puede hacer tu partner por ti, pregúntale tú, pregúntate qué puedes hacer tú por él. Perfecto. Rodrigo nos dice, seguimiento es importante. Entonces hay que hacer seguimiento a esas referencias que tú entregas y también que te dan. ¿Alguien más? ¿Qué otros esfuerzos tenemos que hacer para que salgan súper bien estas referencias? Voy a esperar a una o dos personas más. Llamar a los contactos que tienen giros que no hay en mi capítulo. Perfecto. Ahí comentaba Rodrigo, hacer seguimiento importante para que la persona vaya a la reunión. No, invitar gente para llenar la esfera. Muy bien. Hacer labor de convencimiento también. Muchas veces está el tip de BNI que dicen el de voy entrando a una reunión en un minuto, te gustaría participar de una reunión, pero no siempre funciona. En general, el invitar tiene muchos pasos. Por ejemplo, está ver a quién invitar. Entonces tienes que definirlo, puede ser a través de una lista, puede ser viendo las esferas, etcétera. Está la llamada para invitar o también el WhatsApp para invitar o el correo para invitar. Tienes que subir esta invitación a Connect para que esto quede después registrado y pueda estar en la ficha técnica y ahí le llega este correo automático a la persona con el link de Zoom. También enviar datos de la reunión del invitado. Es bueno también enviarles tú el link para que pueda asistir junto con algunos tips. De hecho, es bueno enviarle unos tips que sepan las personas que tienen que preparar un pitch, por ejemplo, para ese día y cómo aprovechar esa reunión. Una señal recordatorio el día anterior. Recuérdale, hazle seguimiento, ojalá el día anterior diciéndole, hoy recuerda, nos vemos mañana. Por ejemplo, si Alfonso, por ejemplo, encuentra gente que tiene que ir y él se junta en la reunión súper temprano en Perú, bueno, el día anterior tiene que hacerle seguimiento, porque al otro día hacerle seguimiento antes de la reunión probablemente puede despertar a la persona. También puede ser señal de recordatorio, pero 20 minutos antes, o sea, 20 minutos antes ya tienen que estar listos. Después seguimiento post reunión. Oye, ¿qué te pareció la reunión? ¿Te gustó? ¿Qué te parece? No solamente después dejar que la persona se fue de la reunión y hablamos a los días, vamos a dejar que el equipo de BNI los contacte. No, si en el fondo tú los invitaste, pueden ser tus amigos, conocidos, clientes, proveedores, etcétera. Y de manera genuina les puedes preguntar qué te pareció. Y así pueden haber varias cosas. Si una de estas falla en particular, puede ser de que el invitado se caiga. ¿Cómo puedes transformar estas prácticas BNI en hábitos BNI? Tienes que ver cómo hacerlo fácil. Entonces te voy a dar algunas pistas. ¿Te ha pasado que invitas y no llegas y no llega la persona? Varios de acá levantaron la mano y dijeron que sí. Es como típico. ¿Qué consejos les puedo dar? Miren, primero, si la persona no llega es porque probablemente les falló la señal. Algo que les recordaba, o quizás el entorno no se los permitía. Estaban probablemente online en algún lugar y en ese momento no tenían buena conexión a internet. ¿Qué pueden hacer? Miren, algo que yo hago en particular es que me meto en la agenda de ellos. Entonces los cito. Por ejemplo, esta es la reunión de Beni Expande Chile, parte a las 8 de la mañana y yo los cito desde 5 minutos antes con el link que se los pongo acá y acá tengo el invitado, JN Gaete. Ese es el invitado y ese día eran las 7:44 de la mañana y le dije, nos vemos en unos minutos. Me dijo, buen día Esteban, nos vemos, sala abierta. Y asistió. Perfecto. Pero también tenemos otros casos donde yo le digo a la persona, ¿lista para entrar? Aún no puedes entrar, son las 8:10. Y después me dice, tuve un problema con mi internet, le falló el entorno. Y por eso no puedo entrar. Entonces, no siempre necesariamente, tú puedes hacer todos estos esfuerzos con los invitados, pero no depende de ti. Pero esto puede ayudar a que aumente la probabilidad de que el hábito de invitar se cumpla y sea más fácil. En el fondo, tú estás viendo cómo movilizar el hábito de otras personas. Yo hago esto para en el fondo ponerles una señal a la otra persona que le recuerde lo que tiene que hacer en el momento que hay que hacerlo. Y acá en el fondo es donde podemos transformar todas estas prácticas BNI en hábitos BNI. Tú puedes poner acá el uno a uno, la referencia a los invitados, con todos estos pasos que estuvimos comentando, que estuvimos trabajando, y siempre pensar en cómo hacerlo más fácil. Esa es la clave. Y cuando algo está fallando es porque probablemente en los uno a uno, las referencias, algo falló en la estrella. Con los invitados puede fallar tanto en tu estrella como en la estrella de ellos, ¿ya? Entonces tú ahí te puedes dar cuenta y decir, les falló la motivación, les falló la señal, les falló el entorno, no era importante para ellos, entonces no lo priorizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Acá también nos comentan que pasa que invitan, no se conectan. Es bueno preguntar siempre por qué para saber bien. Y ahora vamos a practicar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? En el chat quiero que hagamos lo siguiente. Miren, de estos tres, ¿cuál te cuesta más? Pueden ser uno a uno, referencias, invitados.
yo sé que en el fondo a casi nadie les cuesta tanto los 1-1, pero igual lo pueden elegir si es que quieren trabajarlo. Identifica un elemento de la estrella para mejorar. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿sabes qué? Los invitados se olvidan de la reunión, debería mejorar la señal, ese componente que está acá, para que se planifiquen a tiempo. ¿Ya? Entonces, rápidamente, quiero que hagan ese ejercicio y escríbanlo, compártanlo y lo voy a ir leyendo. ¿Cuál de esos tres te cuesta más? Por ejemplo, claro, acá Alberto dice recompensas, está excelente, eso debería ser lo que hay que mejorar. Rodrigo dice la referencia, debería mejorar la señal. No se despiertan tan temprano, ahí hay un tema de motivación, Ana. ¿Por qué no se motivan para levantarse más temprano? O no es como que solamente no se pongan la alarma. No logran convencer, Rafa dice, no logran convencer a que vayan a las sesiones, probablemente ahí. Por ejemplo, Rafa, si me lo permites, ¿puedes prender tu micrófono? Si no logras convencer a la gente para que vaya a las sesiones, ¿qué parte de la estrella crees que les está fallando? A ellos, a lo mejor De es un ellos. tema de propósito, o sea, no están viendo claro cuál es el fin que pueden ganar yendo a una sesión. Claro, entonces muchas veces puede ser por eso. Si la gente después te dice, no, si igual me hace sentido, pero estoy muy cansado a esa hora, etcétera, podría ser la motivación. Si la persona te dice, lo que pasa es que a esa hora yo voy a dejar a mis niños al colegio, es el entorno, y así. Depende mucho, hay que preguntarle a la persona ya, pero ¿te gustaría ir realmente? Y validar si es que es el propósito o no. Así que San Juana nos dice motivación, Lisette también que dice le cuesta invitar, ¿y qué parte de la estrella falla? ¿Ya? Entonces, hay alguien, por ejemplo, que de los que quiero, por ejemplo, Rodrigo Valdebenito, si puedes prender tu micrófono. Tú decías que falla las referencias, deberías mejorar la señal. ¿Nos podrías explicar un poco más? Sí, la señal, porque creo que hay veces que uno está tan metido en su trabajo que que uno le trata de dar el tiempo de venir y hay veces que uno está conversando con una persona y necesita algo y a uno se le pasa. Realmente a mí me ha pasado varias veces y después como que quedo pensando. Entonces ese tipo de señales como que tengo que estar como más atento. Y me pasa, me ha pasado bastante. Entonces en eso estoy tratando de mejorar. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, porque a quién no le ha pasado que se van a dormir y dicen, oh, debería haber hecho eso. Y ya es tarde, pues, o sea, uno no va a gestionar referencias cuando se fue a dormir. Así que está buenísimo. Entonces, ahora quiero que hagan lo siguiente. Según lo que aprendiste hoy, hasta ahora, ¿qué puedes hacer para que sea más fácil tener buenos 1-1 referencias e invitados? ¿Qué puedes hacer tú para que sea más fácil mejorar esta práctica BNI que tú elegiste, para poder transformarla en un hábito? Vayan anotándolo nomás y los voy a ir ahí, voy a ir comentando. Gracias, Alberto. Dice contratarme. Con un 1-1 te puedo llenar de tips. Ujú. ¿Qué otras cosas pueden ahí estar haciendo para que sea más fácil que salgan bien? Por ejemplo, Claudio Ochoa dice hacer una lista de invitados. Perfecto. Eso te permite el primer paso de definir a quién invitar mucho más fácil, de manera que se transforme en un hábito. Programar con anticipación los 1-1. De hecho, hay gente que dice yo voy a tener 1-1 2, 3 veces a la semana en ciertos horarios y los tiene que planificar. Perfecto. ¿Qué otras cosas más harían, según lo que aprendieron hoy, para que se te haga más fácil estos hábitos BNI? Vamos, sigamos, sí, entre todos podemos seguir aprendiendo. Todo está correcto. Esta es la parte también que podemos, yo creo ahora podemos prender el micrófono. Levanten la mano, ¿quién quiere comentar qué van a hacer ahora para que esto sea más fácil? Nos dice San Juana, reconocer, trabajar en lo que estoy fallando. Adrián, te escuchamos, prende el micrófono nomás. Hola, buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Mira, creo que una de las claves para poder atacar independientemente de cualquiera de estos puntos es asumir BNI con sentido de urgencia. Muchas Ujú. veces la motivación que nosotros requerimos se vuelve más, digámoslo así, más motivadora cuando estamos bajos de facturación, cuando estamos desesperados por un ingreso adicional, cuando decimos, no, puchicas, que no voy a llegar a fin de mes,
o voy a tener que comerme en parte de los ahorros. Y es en ese momento cuando ante el sentido de urgencia, pues redoblamos los esfuerzos. Y yo diría que si nosotros empezamos a asumir esos puntos de BNI con sentido de urgencia, partiendo del hecho de que aunque no exista, pretendemos que sí lo sea, así es como empezamos poco a poco a atacar de forma activa aquello en lo que estamos fallando. Porque si yo, por ejemplo, estoy relajado, no tengo prisa, no siento esa urgencia por facturar, de pronto no voy a sentir la urgencia por tener los unos a unos, porque voy a decir, no, es que yo ahorita estoy bien con mi trabajo, no siento que tenga el tiempo para reunirme con otra gente. ¿Por qué me voy a reunir yo con este abogado? ¿Por qué me voy a reunir yo con esta mentora? Ay, si no, es que no tengo tampoco el tiempo para andar haciendo networking, pero hasta que nosotros nos veamos un poco con el agua hasta el cuello, cuando ahí sí empezamos a tocar puertas de forma un poquito, digamos que con más urgencia, no digamos con desesperación, pero sí digamos urgencia. Entonces, si asumimos el sentido de urgencia en atacar justamente aquello en lo que nos sentimos débiles, como si verdaderamente, estamos de un poquito de ansiedad, como si verdaderamente de eso dependiera nuestra membresía en BNI, nuestra facturación mensual. Creo que a partir de ahí, por añadidura, es cuando uno empieza a observar un poco más digamos, de motivación, o cuando uno logra romper esa inercia. Perfecto. Lo que tú comentas en el fondo es porque si alguien no tiene sentido de urgencia, están fallando principalmente dos cosas, entre el propósito y la motivación. Entonces, cuando uno se pone en sentido de urgencia, las metas, etcétera, que pueden haber ciertos castigos, tiene que ver con propósito y motivación. Así que muchas gracias, Adrián. Excelente. Por ejemplo, de lo que nos comentaban también, acá dice lo siguiente: hacer una lista de los que están viendo los compañeros para ayudarles con la referencia. Exacto, es como están anotando la referencia, la lista de contactos para dar referencia, reconocer, trabajar lo que estoy fallando, tomando la cuenta la estrella. La estrella es como el músculo de lo que les comenté. Si en el fondo siempre tienen la estrella en todas las actividades que ustedes van a estar haciendo, en todos los procesos, en todas las acciones, ese músculo les va a ayudar a que esto se transforme en un hábito productivo. Continuamos, porque quiero seguirles dando tips y después poder conversar más y para poder seguir apoyando y entregando tips al respecto. Miren, ¿están listos, listas para los mejores tips? Démosle ahora. Después les vamos a mandar igual el PDF de esta información. Los mejores tips. Miren, alguien podría decir ya, pero ¿por dónde comienzo? Y en general, la gente tiende a comenzar por lugares donde yo les diría que no son los más fáciles, los correctos. Muchas veces, ¿por qué? Muchas veces la gente dice, eh, voy a motivarme, voy a gritarle al espejo, voy a hacer cosas, pero la motivación muchas veces no es lo más fácil de gestionar. Pero nosotros culturalmente estamos seteados para eso. ¿Por qué? Porque nuestros padres, cuando no queríamos hacer algo, ¿qué nos decían? Por ejemplo, eh, en este caso, Julio, tus padres cuando no querías estudiar, ¿qué hacían para que estudiaras? Una recompensa. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la recompensa igual se puede gestionar, pero en particular yo les diría que hay elementos que los quiero invitar a que los gestionen primero, que van a ser la señal, la gestión del entorno y el hábito. Y muchas veces gestionando esto, que es muy rápido y mucho más fácil, puede ser suficiente. Primero, gestión del entorno. ¿En qué momento del día estás más concentrado? Es justo ese momento donde la gente no te interrumpe, donde no hay tanta llamada, donde tienes menos sueño, etcétera. Entonces, en ese momento probablemente tú puedas hacer todas estas tareas que son más difíciles de implementar. Puedes tener también una planilla de seguimiento de referencias o un CRM, que en el fondo esa planilla de seguimiento te va a recordar a quién tienes que hacerle seguimiento de referencias. Si a ti te entregan una referencia y esa persona no te responde, ¿después de cuántos días le haces seguimiento nuevo? Si no te vuelve a responder, ¿después de cuántos días vuelve a hacerle seguimiento nuevo? Yo siempre recomiendo que a la tercera vez que la persona no te responde, ahí pide la ayuda a la persona que te entregó la referencia. Pero hazle seguimiento a la referencia porque no siempre te van a responder por diversos motivos. Y tienes que tenerlas anotadas, si la cabeza no aguanta todo. Muchas gracias ahí por compartir la diapositiva de la estrella. Miren, la señal, el calendario para el 1 a 1. Si ustedes quieren gestionar señales, recordarle a la persona lo que tienen que hacer en el momento que hay que hacerlo, agendar en el calendario puede ser muchas veces la solución, si es que la persona usa un calendario web.
Un recordatorio para trabajar en referencias. De hecho, ustedes mismos decían, ¿sabes qué? A mí lo que me falla, Rodrigo comentaba, lo que me falla es ponerme un recordatorio. Entonces, ponte esa señal para que puedas recordar y decir, ah, tengo que hacer esto. También fechas de seguimiento para las referencias. Te pueden entregar una referencia y quizás es un día viernes en la tarde. Si es un día viernes en la tarde, ¿es el momento para escribirle a la persona? Imagínate que te entregan el viernes en la tarde una referencia que te dio Manuel, que nos visita desde España ahora. Manuel, ¿qué hora es ahora en España? ¿Son como las 2 de la mañana? Las 2:20. ¿Perdón? A ver, espera. Las 2:20. Claro. Entonces, si La se 1:39. fijan, 2 menos... Claro. Entonces, no es como la mejor hora para trabajar una referencia. Tienes que anotártelo bien en qué momento lo vas a hacer, si le vas a hacer seguimiento. Tienes que agendar la reunión también, por ejemplo, con un invitado en el calendario. Envía esa cita. Y de esa manera te metes en su estrella, te metes en su sistema. Y el otro es el hábito. Hay algunos tips que apuntan directamente al hábito en sí. Y estos están muy estudiados. Por ejemplo, primero, achicarlo, hacerlo más fácil. Si tu hábito lo haces más pequeño, requiere de menos motivación, de menos propósito, de menos señal, de menos gestión del entorno. Por ejemplo, hay muchas veces que hay gente que dice, yo voy a estar 1 hora gestionando referencias. No, no empiezas por ahí. Si quieres empezar gestionando referencias, hazlo por unos 10-15 minutos, no más que eso, al inicio, para poder tener después el hábito. Entonces, empieza de a poco. Si tú quieres de repente tener el hábito de hacer ejercicio, no empieces inmediatamente con 3-4 veces a la semana por 90 minutos. Empieza quizás por 1 o 2 veces por menos tiempo y va a ser mucho más fácil al menos empezar. Lo otro, esto es una técnica de gestión del tiempo. Si te toma menos de 2 minutos, hazlo inmediatamente. Si no, planifícalo. Alberto nos comentaba hace rato en el chat, Alberto Nutman, de que el 1 a 1 hay que agendarlo inmediatamente. Si es que te toma poco tiempo, hazlo así, es muy buen tip. Si no, trata de planificarlo después, ponte una señal, algo que te recuerde para hacerlo más tarde. Ejemplos, en vez del primero, achicarlo, en vez de estudiar por 1 hora, comienza por 15 minutos. Este es un ejemplo que también puedes usar con tus niños, con tus niñas en un hábito lector. En vez de pasar a gestionar 5 referencias, haz 1 o 2, ya, empieza, pero de a poco. Tareas que toman menos de 2 minutos. Miren, tenemos varias. Enviar el Orly o el perfil Gains 1 a 1. Agenda la reunión. Envía inmediatamente el Orly. No esperes para hacerlo después. Ese seguimiento de la referencia por WhatsApp. Si de repente dices, hoy tengo que hacerle seguimiento, puedes escribir por WhatsApp en menos de 2 minutos, preguntar, hoy pudiste ver el mensaje anterior, ¿cómo te puedo ayudar? Volvamos a agendar la reunión que no pudimos tener, etcétera. Anotar en un CRM la nueva información. Muchas veces la gente nos dice, hoy mira, tenemos que hacer un nuevo presupuesto. ¿Nos puedes enviar una nueva propuesta? Pero necesitamos que nos haga seguimiento en un mes más. En los negocios B2B es común. Entonces acá lo que yo te diría es, anota en una planilla, en un CRM, esta nueva información. Te puede tomar menos de 2 minutos. Y por último, enviar la cita al invitado también para reunión de BNI. Si alguien te dice, hoy sí, quiero ir a la reunión, genera la cita para que le quede en su agenda rápidamente, porque si es que no queda en su calendario, algo más se le puede meter en ese momento. Entonces, si algo se quiere meter en ese momento en su agenda, al menos ya tiene la reunión agendada y te va a avisar. ¿Cómo vamos hasta ahora? Por ejemplo, Lisette, de todos estos consejos, si tuvieses que implementar uno, ¿cuál sería? Pues yo creo que el darle seguimiento es muy importante de los consejos, porque muchas veces ahí es donde perdemos como el enfoque, el no dar seguimiento a un 1 a 1, a una referencia, y pues lo dejamos pasar, o sea, creemos que ya con subir la información se van a dar las cosas. Perfecto, muchas gracias. Y le quería preguntar también a Enrique Raigosa, desde México. Hasta ahora, ¿cuál de todos estos te gustaría implementar? A mí yo quiero trabajar en la parte de invitados porque es donde siempre he fallado. Invito mucha gente y me queda mal. Entonces necesito hacer todo un hábito para gestionar mis invitados. Soy de Durango, capítulo Vizcaya. Con nosotros es presencial siempre y pues ese es un tema que tenemos que trabajar mucho. Gracias. Perfecto. Así que empieza de a poco, empieza de a poco. Ese sería el principal tip hoy en día.
Miren, ahora quiero pasar a otro tema que también tiene que ver con la mentalidad que tenemos que tener para desarrollar este tipo de hábitos, porque es distinto a los hábitos automáticos. Levante la mano. ¿Quién le ha pasado que lograron bajar de peso y después volvieron a subir? A mí también me pasó. Varios parece. Lo siento mucho, pero es normal, no se preocupen. ¿A alguien le pasó que planificaba sus días, semanas y ahora dejaron de hacerlo? Es como, oh, yo antes era súper disciplinado, disciplinada y no sé qué me pasó después de la pandemia, no volví a ser la misma, el mismo. Bueno, también tiene que ver con hábitos productivos. Aprendiste una nueva herramienta y dejaste de usarla a las pocas semanas. Típico que aprendiste a usar una herramienta, por ejemplo, gente que usa Kanban, que usan técnicas de gestión del tiempo, que usan alguna web, un CRM, por ejemplo, una planilla Excel que funcionaba y lo dejaron de usar. Bueno, eso también tiene que ver con temas de cómo tenemos que desarrollar estos hábitos en el tiempo. Algo que probablemente no les decían es que tus hábitos en BNI se van a romper. Así que, lo siento, tú te vas a ir de vacaciones y se van a romper. Si tienes un accidente y tienes licencia médica, se van a romper. Lo que ocurre es que los hábitos que son más complejos se rompen sí o sí. Y esto fue lo que pasó con la pandemia. Con la pandemia nos cambiaron el entorno de trabajo y ante cambios en el entorno es muy rápido, es muy fácil que hábitos tan complejos se rompan. La mentalidad que hay que tener para este tipo de hábitos es la siguiente. Miren, primero, estos hábitos no se juegan en los 18, 21, 30, 60 días de repetición, ¿ya? Que es, ese mindset o esa mentalidad es de hábitos automáticos, como lavarse los dientes, como manejar, etcétera, ¿ya? La mentalidad que hay que tener para hábitos como hábitos BNI, que son mucho más complejos, es que puedas retomar tu hábito cada vez que se rompa, porque te vas a caer. Dicho de otra manera, es como que los niños o los bebés o las guaguas les dijéramos no te puedes caer. Se van a caer, pero el tema es que cada vez se paren más rápido. Acá es lo mismo. En hábitos BNI tú te vas a caer, ya está perfecto. Pero la idea es que cada vez que se rompa tu hábito, tú lo puedas retomar de manera más fácil. Entonces, si alguna vez tú fuiste bueno para invitar gente, bueno para entregar referencias y de repente eso se cortó, bueno, con este tipo de herramientas, con la estrella y otras cosas más, puedes retomarlo cada vez más rápido. Entonces, este es el mindset que debes tener. Lo primero, cuando empieces a hacer algún nuevo hábito, equivócate y ajusta rápido. No porque lo planifiques significa que va a resultar. Por ejemplo, en este caso, voy a ocupar de nuevo el caso de Rodrigo. Rodrigo, tú te puedes poner una señal para gestionar tus referencias, pero estrictamente quizás no te resulte inmediatamente. Porque quizás la señal tenías que además agregarle un bloque de tiempo, algo, una agenda como para hacerlo. O quizás no era el mejor momento, no tenías mucha motivación y vas a encontrar que quizá en algún momento del día es más fácil para ti gestionar referencias. Pero equivócate y ajusta rápido. Lo otro, piensa en cómo hacer el hábito más fácil. Este es como lo otro, el gran criterio que tenemos que tener. Todos los investigadores de hábitos hemos llegado a la misma conclusión. James Clear de hábitos atómicos, B.J. Fogg de hábitos mínimos, Dahill de El poder del hábito, Fiorella de Papers que también hablan de hábitos. Todos hemos llegado a la conclusión de que el hábito tiene que ser fácil, no existe hábito difícil, pero lamentablemente nosotros no tenemos por temas culturales, como que no pensamos en cómo hacer las cosas más fáciles. De hecho, están los dichos como si la quiere hacer este que le cueste, lo fácil lo hace cualquiera. Es como que nos premian por hacer las cosas difíciles. Lamentablemente tenemos que ir en contra de estos temas culturales que nos enseñaron. Siempre tenemos que pensar en cómo hacer las cosas más fácil. Qué rico, ¿no? Comienza por un hábito productivo, no por muchos a la vez. Para hábitos automáticos se recomienda empezar, algunos autores dicen de que hay que empezar por 6 hábitos, ¿ya? Pero esos con hábitos más simples, hábitos automáticos, ¿ya? Cuando son hábitos tan complejos como este, tienen que empezar de a uno, ¿ya? Tienen que empezar de a uno y a medida que sientan que fluya, que se hace más fácil, ahí pueden añadir un segundo. Y que no les sorprenda que por añadir muy rápido un segundo hábito complejo, un segundo hábito productivo, se les rompa el primero. Es bien común, es algo que hay que hacerlo mucho por ensayo y error. Y por último, es que enfócate en retomar cada vez que se rompan, no en sostener a toda costa, ¿ya? Por ejemplo, hay autores que hablan de que tu hábito, si se rompe un día no hay problema, pero el segundo día lo tienes que hacer sí o sí. Pero si te vas de vacaciones por una semana, vas a sostener tu hábito BNI por 2, 3 días seguidos, a pesar de estar de vacaciones. Como dicen por ahí, uno puede ver divorcios por menos, así que tengan cuidado con eso. Acepta que el hábito se va a romper,
y que puedes tener una metodología, esta estrella, para poder retomarlo. Entonces, más que todo, tienes que enfocarte en poder retomar cuando tú lo estimes necesario, más que decir, no, tengo que hacerlo porque sí. Y para esto está el método. En el fondo, el método, lo que ustedes pudieron ver, yo les comenté en una sesión, podemos ver toda esta parte de la estrella, pero también hay otro tema de que hay que definir los hábitos, hay que monitorearlos, hay que reflexionar para después ajustarlos. Y esto es mediante ajuste. Por ejemplo, en el método, cuando uno aprende a hacer esto, define el hábito, lo monitorea, reflexiona y después ajusta y con la estrella ve qué tiene que hacer, hace un pequeño ajuste y así. Y en general, la gente, después de 3 4 ajustes, ya sobre el 80% de la gente logra que sus procesos se sientan como si fuesen hábitos productivos. La clave para desarrollar este tipo de hábitos, hábitos BNI, para que tus prácticas BNI se conviertan en hábitos BNI, la clave está en iterar, ir ajustando sobre este hábito, ir mejorándolo. Porque no te va a resultar a la primera. De hecho, yo diría que entre un 10 y un 15% de personas solamente les resulta con un ajuste. Entonces, de todos ustedes, probablemente uno o dos de cada 10 les resulta con un ajuste, pero el resto estamos más lejos, estamos a 3 4 ajustes probablemente. Así que, Enrique, que tú comentabas que te cuesta mucho invitar, intenta y no hay problema. Después de 3 4 ajustes probablemente te empiece a resultar. Así que dale con todo nomás. Después nos comentas que ya estás en los 100 puntos en el semáforo. Aprender a desarrollar hábitos es aprender a cómo, de manera intencionada, hacer nuestro día a día más fácil. Eso es lo que hay detrás. La clave está en cómo podemos hacer que nuestro día fluya. Y no, a veces nos ponemos trampas para hacer el día más difícil, creyendo que eso es más importante, que es mejor, que es más efectivo, pero no, hay que pensar en cómo hacerlo más fácil. Si quieren saber más, me pueden seguir en LinkedIn, van a encontrar como Esteban Martínez, pueden escribir Esteban Hábitos y aparezco, Hábitos al Día en Instagram o en la página web, hay mucho más contenido de esto. Y eso es todo por hoy, para poder convertir prácticas BNI en hábitos BNI y en el fondo pueden transferir esto a cualquier ámbito de su vida, tanto laboral, familiar, social, personal, espiritual, etc. Preguntas, comentarios, ¿en qué más puedo ayudar por mientras? Pueden levantar la mano y vamos resolviendo preguntas, consultas, feliz de poder ayudar. Alberto, no seas como yo. Tú ya eres más que perfecto, que comenta Alberto en el chat. Enrique, abre el micrófono nomás. Me encantó la capacitación, me fascinó. ¿Cada cuándo está? Yo por suerte llegué aquí y ¿cuándo hacen reuniones de este tipo? Y para que estar presente en las siguientes. ¿O es la primera vez o no sé cómo está? Son todos los miércoles en este mismo canal, creo, o si no, el mismo canal, algo muy similar, pero a esta misma hora. ¿Quién pasa el link? Tienen que invitarlo, Julio, a la UD de Educación, Enrique. Ahí Julio López, de que Correcto. está acá presente, está hoy en día dirigiendo y junto con Juan Carlos Araya administran la UD. Rosario, te escuchamos. Hola Esteban, de verdad que me encantó la capacitación. Nosotros, bueno, ya tenemos muchos años en BDI y me gustó mucho cuando indicaste la estrellita, que es el propósito y la motivación, ¿no? A veces nosotros Ujú. vamos y nos gana el día a día, pero no tenemos un propósito claro, una estrategia clara hacia dónde nos dirigimos. Miren, yo he cumplido 9 años en BDI y siempre cuando me he enfocado, porque el día a día a veces gana, me he enfocado en el propósito, ¿no? Siempre como que poco a poco, al comienzo cuesta, ¿no? Al comienzo cuesta. Entonces, excelente, de verdad, muchísimas gracias. Sobre todo me encantó la estrella, que tú hablas súper del propósito y de la motivación. Esa parte me encantó. Excelente. Muchas gracias, Rosario. Sí, eso es necesario para este tipo de hábitos que son más complejos. ¿Quién más había levantado la mano? Erika. Hola Esteban, pues muchísimas gracias, de verdad que muy, pero muy, muy proactiva y muy interesante la plática, me dejó mucho conocimiento y aparte de ello, pues me gustaría, no sé si se puede, que o me compartieras para yo transmitirlo a mis compañeros, porque esto es como que lo que todos estamos buscando, ¿no? Es como el hilo negro que nadie encuentra de cómo seguir o la constancia, ¿no? O tener la constancia de.
Entonces, si me Sí, pudieras compartir, te lo agradecería. Si es privada, está bien, lo respeto. Muchas gracias. vamos a compartir un PDF con todo esto en el Ujú. UDE, en el WhatsApp de la UDE grupal. Así que sí, yo ya se lo Perfecto, compartí Esteban. a Juan Carlos, Ujú. y, pero yo creo Perfecto. que podemos hacer un esfuerzo y compartirlo ahora. Así que creo que puedo. Sí puedo porque soy el host. Así que déjeme un poco, lo estoy Sí, ahora muchísimas buscando. gracias, Esteban. Sí. Algo que quiero aprovechar que dijo Erika. Miren, lo que ocurre es que muchas veces la gente busca gestionar la disciplina o la perseverancia, pero ese es el resultado de tus hábitos. Uno no puede gestionar directamente la disciplina. Lo que uno gestiona son los hábitos. La gente con buenos hábitos es altamente disciplinada, la gente con no muy buenos hábitos no tiene alta disciplina y procrastina, ¿ya? Es como las ventas. Uno no gestiona las ventas, uno gestiona los esfuerzos de venta, ¿ya? Entonces las ventas son el resultado, son la consecuencia con una probabilidad. Ocurre lo mismo con la disciplina. Entonces tienen que aprender a gestionar sus hábitos si es que en el fondo quieren ser perseverantes o tener más disciplina con las metas que quieran lograr. Ahí dejé el PDF de hoy, se está cargando. Jairo, te escuchamos. Esteban Martínez, muchas gracias por este momento educativo muy interesante y yo creo que es un tema que siempre viene como al lugar, ¿no? Es decir, y nunca desentona. Tengo una pregunta, Esteban, y creo que le estabas ahorita diciendo un poco. Yo siento que hay hábitos que se cogen muy fácil y se mantienen, otros no. Por qué esa diferencia? ¿O cómo hacer para que yo quisiera que, por ejemplo, el hábito mío de hacer deporte, que me es fácil ya, yo a la Ujú. semana hago 4 veces deporte, que fuera igual en otros hábitos, como por ejemplo seguimiento a la referencia y todo esto? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, mira, la verdad es que la respuesta de por qué es más fácil, cada uno se la tiene que responder, pero yo te diría que al menos la estrella te va diciendo más o menos por qué. Por ejemplo, si tú haces ejercicio y se te hace fácil, es porque los cinco componentes de la estrella están funcionando. Y por eso se te hace fácil. Pero para otras personas el mismo esfuerzo se le puede hacer muy difícil. Entonces, por ejemplo, Jairo, tú haces ejercicio, pero tú haces ejercicio solo o con más gente. Solo. ¿Solo? Ah, Correcto. perfecto. A mí me cuesta hacer ejercicio, pero yo estoy metido en un club de tenis, entonces estoy obligado a jugar con gente. Entonces yo me metí en un torneo. Y eso es una técnica de motivación intrínseca, hacer ejercicio con gente. En tu caso, no la necesitas. Pero los otros hábitos que se te hacen más difíciles es porque algún componente de la estrella está fallando. Y depende mucho de cada persona. Entonces, no hay una respuesta realmente, como que hay que analizar caso a caso, pero al menos la estrella nos dice por qué se te hace fácil o por qué se te hace difícil. Y que no te extrañe que algo que tú consideras que es muy fácil para ti, para la persona al lado es mucho más difícil y al revés. Hay personas que dicen, oye, pero esto es tan fácil y para ti te puede costar mucho. Pero lo pueden conversar componente por componente y te vas a dar cuenta. Muchas gracias, Esteban. Sí. Lo otro que le puedo comentar, que esto ya es como genérico, es que para que los hábitos, para que se desarrollen más fáciles, igual necesitan de un entorno estable. Si tu entorno es muy estable, va a ser más fácil. Si tu entorno es muy cambiante, por ejemplo, tenemos personas que de vez en cuando viajan de ciudad en ciudad. Por ejemplo, yo conozco a Gita. Gita viaja a Bogotá porque tiene a su hija allá, pero ella vive en Cali. Entonces, para Gita es mucho más difícil desarrollar ciertos hábitos solamente porque está cambiando de hogar. Para una persona que vive siempre en el mismo lugar o que puede gestionar muy bien el entorno, es más difícil. Las personas que tienen niños muy pequeños y que tienen que cuidar y trabajan desde la casa, se les hace mucho más difícil desarrollar nuevos hábitos que alguien que vive solo o sola o sin niños pequeños. De hecho, hay personas acá que se han conectado que están con niños en la cámara o que están manejando. Entonces, bueno, eso es lo otro que te puedo comentar también, Jairo. Si tu entorno no es muy estable, es más difícil. Y por eso con la pandemia, con el trabajo remoto, muchas veces se hace más complejo que cuando la gente trabaja en la oficina. Cuando la gente trabaja en una oficina, es como que el entorno está un poco más estructurado. ¿Quién más había levantado la mano? Porque se levantó, pero después se bajó. Perfecto. Dudas, consultas, ¿en qué más puedo ayudar? Alma. No, solo quería comentar que estas sesiones quedan grabadas y las puedes ver después en el canal de YouTube de UD Grupal Latam. Eso es todo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Ah, lo otro que comentaba Erika, a mí me han pedido de repente hacer momentos de educación en algunos grupos. Por ejemplo, hace un par de semanas, en un grupo que se junta los lunes en la tarde,
si no mal recuerdo, que el presidente Francisco Leonel, fui a hacer el momento de educación. Como que esto mismo lo hago pero en 5 minutos, así como muy específico en la estrella. Entonces, por cualquier cosa, feliz de poder ayudar. De hecho, nuestro capítulo sesiona los miércoles a las 6:45 de la tarde en Guadalajara, bueno, tiempo de México. Ujú. Pues bueno, si en algún momento estuvieras dispuesto, lo propongo en mi capítulo para que nos acompañes. Claro. Después de la UD de grupal nos vamos para allá, algo así. Algo así, ahorita son Porque ahora tiene tu 6:50. reunión. Sí, 5:58, en 40 minutos inicia, No. más o Ahí menos. Lisette puso el link en YouTube de la UD grupal, así que ahí va a quedar esto grabado también y van a poder seguir repasando esto. Perfecto, gracias, Esteban. Ok. Muchas gracias a todos por estar. Nos queda como 1 minuto, 2 minutos para la última pregunta. ¿En qué más puedo ayudar antes de que Julio nos corte? Muchas gracias.